Muy bien, comencémonos haciendo una pregunta. ¿Cuál es la más grande noticia que un ser humano puede recibir? ¿Cuál es la más grande noticia que un ser humano puede recibir? Para responder a esa pregunta, vayamos en las Escrituras al libro del profeta Jeremías en su capítulo 31. Jeremías capítulo 31 en su versículo 3. ¿Cuál es la más grande noticia que un ser humano puede recibir? Jeremías 31:3 nos da la respuesta. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los verdaderos cristianos hemos recibido una gran noticia, la noticia más grande, la más hermosa. Jamás podremos recibir una noticia más grande que esta, que Dios nos ha amado desde la eternidad y nos ha escogido para vivir con Él una eternidad bienaventurada y gozosa. Jamás podremos recibir una noticia que supere a esta noticia. Pero tampoco podremos recibir jamás una mala noticia que opaque esta gran noticia. Ni una noticia mejor que la supere, ni una noticia mala que la opaque. Ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo nos llegó esa gran noticia? ¿Cómo hemos recibido nosotros? ¿Cómo nos llegó esa noticia de que Dios nos ha amado eternamente y nos ha escogido para vivir en una perfecta relación de amor con Él, en bienaventuranza, a pesar de que nosotros le hicimos a Él el mal, rebelándonos contra Él sin causa y autodestruyéndonos? Pero Él, con su infinita bondad, quitó nuestra culpa, nos restauró a la imagen de Él y nos da esa vida eterna perfecta. ¿Cómo nos llegó a nosotros esa gran noticia? ¿Cómo nos llegó esa gran noticia? Bueno, no se nos apareció un ángel, tampoco escuchamos una voz del cielo, no nos llegó en una visión, no nos llegó en un sueño. ¿Cómo nos llegó esa gran noticia? Bueno, Dios envió a otro ser humano. Dios envió a otro ser humano, a otro hijo suyo, a otro bienaventurado, a tener con nosotros un diálogo solemne, a advertirnos, a declararnos solemnemente sobre quién es Dios y en qué condición estamos nosotros delante de Él. Otro ser humano nos hizo reflexionar sobre nuestra verdadera situación ante Dios, que no éramos buenos como creíamos, que éramos malos y que estábamos perdidos y que íbamos camino al infierno. Así que la más grande noticia, la más buena noticia nos llegó primero como la más mala noticia. La más buena noticia, la más grande noticia nos llegó primero como la más mala noticia. Pero luego de esa más mala noticia, ese otro ser humano que dialogaba con nosotros, que nos declaraba solemnemente estas cosas, nos dijo que había una vía de escape, que Dios, ese Dios que nos iba a enviar al infierno por su justicia, había dado una vía de escape en la persona y la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese mensaje de que Dios había dado una vía de escape en la persona y obra del Señor Jesucristo no se parece a la más buena noticia de que Dios nos ha amado eternamente. Pero después de que escuchamos la mala noticia y después de que escuchamos sobre la vía de escape y por la gracia de Dios nos arrepentimos y creímos, ahí fue cuando supimos que Dios nos había amado eternamente y de que éramos las criaturas más bienaventuradas del universo. El hecho de que creímos ese mensaje, de que creímos que la mala noticia era verdad, de que creímos que Jesucristo era la vía de escape y después alineamos nuestras vidas con la ley de Dios, eso corroboró que efectivamente la buena noticia era a nuestro favor, de que Dios nos había amado eternamente. Y desde entonces los cristianos tenemos y vivimos de esa gran noticia. Y ahora, siendo nosotros las criaturas más bienaventuradas del universo, nos preguntamos:
¿qué debemos hacer ahora que hemos recibido esta gran noticia? ¿Qué debemos hacer ahora que tenemos esta gran noticia? Y la respuesta es que nosotros debemos ocupar el lugar de ese Hijo de Dios mensajero. Nosotros que hemos recibido la gran noticia, debemos ocupar el lugar de ese Hijo de Dios mensajero, que debe orar por otros seres humanos y tener con ellos un diálogo solemne en el cual les declaramos lo mismo que Dios nos declaró a nosotros. Les declaramos la mala noticia, les declaramos a Cristo crucificado y oramos para que ellos crean y se arrepientan, y entonces sea también para ellos la gran noticia de que Dios les ha amado eternamente. Nosotros que hemos recibido la gran noticia, ahora debemos ser portadores, mensajeros, hijos de Dios, de esa gran noticia a muchos seres humanos, para saber si Dios los ha amado a ellos también eternamente. Esta introducción nos deja ver claramente cuál es el tema que vamos a tratar en nuestras siguientes clases en escuela dominical. Vamos a hablar sobre el evangelismo. Vamos a hablar sobre el evangelismo, un tema muy necesario en nuestra iglesia. Nosotros y todas las iglesias de la Reforma tenemos que mantener de una manera coherente nuestra vocación evangelista. Nosotros debemos ser evangelizadores permanentes, y es bueno en este tiempo para nuestra iglesia, en el momento histórico en que estamos, en que hemos recibido mucho de la gracia de Dios, hemos recibido mucha verdad, hemos recibido mucha edificación, hemos crecido, ya no somos unos niños. Ahora tenemos que responder a nuestro Dios con esta labor importante que Él nos ha encomendado, que es el evangelismo. Vamos a estudiar nosotros, que somos los poseedores de esa gran noticia, cómo Dios quiere que nosotros compartamos esa gran noticia y traigamos a otros a quienes Dios ha amado eternamente. Y la forma como vamos a estudiar este tema del evangelismo será por medio de preguntas y respuestas. Vamos a hacer preguntas y vamos a dar las respuestas. Lo que vamos a comenzar, las preguntas que vamos a comenzar trabajando son las siguientes. ¿Qué es el evangelismo? Y para poder responder qué es el evangelismo, tenemos que responder primero qué es el evangelio. En segundo lugar, veremos quiénes deben practicar el evangelismo. Luego veremos cuál es la base en el plan de Dios para la práctica del evangelismo. Luego veremos por qué es necesario el evangelismo. Luego veremos cuáles son las diversas formas de practicar el evangelismo. Luego veremos qué relación hay entre la oración y el evangelismo. Luego veremos cuál es el mensaje a comunicar en el evangelismo. Luego veremos qué errores han surgido en la práctica del evangelismo. Luego veremos qué resultados debemos esperar en la práctica del evangelismo. Luego veremos qué hacer después con la persona evangelizada con malos o buenos resultados del evangelismo. También veremos cuáles son los principales obstáculos al evangelismo y cómo vencer el miedo a evangelizar. Veremos también qué recompensas traerá la práctica del evangelismo. Tendremos que respondernos a nosotros mismos esta pregunta: ¿obedeces a Cristo en su mandato de practicar el evangelismo? ¿Qué cosas te impiden obedecerle y qué has hecho para superarlas? También veremos finalmente, ¿podrías darnos una demostración en vivo de un acto de evangelismo? Todas esas preguntas, Dios mediante, las estaremos respondiendo en domingos sucesivos mientras tratamos este tema del evangelismo. Y durante todo este recorrido vamos a tener un lema. Vamos a tener un lema. ¿Cuál será el lema de nuestras clases de aquí en adelante? El lema será el siguiente: deleítate en el evangelio, vive el evangelio y proclama el evangelio en la llenura del Espíritu Santo. Deleítate en el evangelio, vive el evangelio y proclama el evangelio en la llenura del Espíritu Santo. Ese será nuestro lema durante todas estas clases. Lo estaremos repitiendo
casi que cada clase, y pedimos al Espíritu Santo que nos dé una nueva llenura, una nueva llenura. Nosotros estamos viviendo un tiempo de reforma muy lindo en el cual el error que hay en la iglesia de nuestro tiempo está siendo cambiado por la verdad más exactamente entendida por medio de la reforma. Pero no estamos viviendo un avivamiento evangelístico ni estamos teniendo nuevos creyentes. Y vamos a pedir al Señor que nos dé una nueva llenura del Espíritu Santo para evangelizar y que nos dé un avivamiento que traiga no cristianos a la reforma, sino nuevos creyentes. La constitución de esta iglesia, el 90% de las personas que asisten acá son cristianos que conocen la reforma, que han conocido la reforma, y solamente el 10% son nuevos creyentes. Y vamos a orar al Señor durante este tiempo, nos dé una nueva llenura de su Espíritu Santo para evangelizar y que podamos ver nuevos creyentes venir a Cristo, podamos ver nuevos creyentes pasar por las aguas del bautismo y que podamos regocijarnos no solamente en la reforma, en que el cristianismo errado venga a reformarse, sino en la salvación de nuevos creyentes. Estaremos orando intensamente para que esto suceda en nuestra congregación. Vamos a comenzar respondiendo entonces la primera de las preguntas de nuestro catecismo sobre el evangelismo. En primer lugar, veremos qué es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es compartir a otro ser humano las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Así de sencillo. El evangelismo es compartir a otro ser humano las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Y ahora entonces tenemos que responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Y para ello vamos a ir a las Escrituras, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, sus versículos del 1 al 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y vamos a ver qué es el evangelio de Cristo. Si el evangelismo es compartir a otro ser humano las buenas nuevas del evangelio de Cristo, entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? Primera a los Corintios 15, del 1 al 4, nos da la respuesta. Dice la palabra de nuestro Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esto que acabamos de leer es una presentación abreviada del Evangelio, una presentación técnica del Evangelio, circunscrita solamente a la obra de la cruz. Y ahí podemos ver en esencia qué es el Evangelio. Pablo comienza diciendo: os declaro, os declaro. Evangelizar es declarar. Evangelizar es declararle a otra persona lo que Dios desde el cielo ha dicho que se le diga. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual perseveráis. Pablo dice que él nos declara lo que asimismo él recibió. Pablo declara lo que asimismo él recibió. El evangelio es el mensaje del cielo para el ser humano. Eso es el evangelio, es un mensaje que viene directamente del cielo para el ser humano, y nosotros, los hijos de Dios, que ya hemos recibido el evangelio y lo creemos, somos mensajeros de Dios. Tenemos el privilegio de tener el mensaje del cielo. Así que cuando nos topamos con otro ser humano, nosotros a ese ser humano le declaramos
el mensaje del cielo. Le declaramos lo que Dios quiere que esa persona oiga. En esencia, el evangelio no es tener discusiones con nadie. El evangelio no es una discusión. El evangelismo prácticamente es que otra persona escuche lo que Dios tiene que decirle por medio mío. Eso es evangelizar, es declarar lo que Dios dice desde el cielo a esa persona, y declaramos lo que hemos recibido. ¿Y qué es lo que Dios quiere declararle al ser humano? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que recibamos y a su vez declaremos a otros seres humanos? Que Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Cristo, el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, Él es el ungido del Creador, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Dios quiere que todo ser humano escuche que Cristo, que el ungido, que la segunda persona de la Trinidad, que Dios hecho hombre, murió por nuestros pecados. El evangelio es decirle a otro ser humano que el Dios creador tiene un ungido, tiene un escogido, que Él se ha hecho hombre, que la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre. Gústele o no le guste a la persona que escucha, retíñele en sus oídos o no, él debe escuchar que Dios se ha hecho hombre y que Dios se hizo hombre con un propósito de tener una muerte sustitutiva que cancelara la deuda penal que muchos pecadores tienen con la justicia de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esa expresión nos habla de un sustituto. Los seres humanos deben escuchar que hay un sustituto puesto por Dios. La muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios es lo que llamamos expiación. El evangelio es en esencia un mensaje acerca de Cristo como sustituto. El evangelio es un mensaje sobre la expiación. El pecador tiene que escuchar que hay un sustituto que puede librarlo de sus pecados y que ese sustituto murió conforme a las Escrituras. Eso significa que es un plan eterno, que ese Dios tiene un plan eterno y que ese plan eterno está registrado en el libro sagrado. El pecador tiene que escuchar que hay un Dios, el pecador tiene que escuchar que hay un ungido de Dios, el pecador tiene que escuchar que Dios se hizo hombre, el pecador tiene que escuchar que todo eso hace parte de un plan eterno y que está escrito en este libro sagrado y que él tiene una responsabilidad ante todo eso y tiene una responsabilidad ante este libro sagrado. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado. Hay que decirle al pecador que Jesucristo murió, que en realidad murió, que Él vio la muerte, porque está escrito: la paga del pecado es la muerte, y que Cristo murió como sustituto para vencer al diablo, el mal y la muerte eterna. El pecador tiene que escuchar eso. Gústele o no le guste, se disguste o no se disguste, haga mala cara o buena cara, sude o se ponga tembloroso, él tiene que escuchar estas cosas. Evangelizar es que el pecador escuche lo que yo le declaro de parte de Dios. Que Cristo vino a morir para vencer la muerte, el mal, para quitar la muerte eterna y salvar a los pecadores. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Evangelizar es declarar. Evangelizar es poner en el oído del hombre, es poner en el oído del ser humano el mensaje de Dios. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Ese es el evangelio.
la muerte de la muerte, y aquí se habla de la muerte eterna por medio de la muerte de Cristo. Por eso en el Evangelio hay que enfatizar que Cristo fue sepultado, que Cristo realmente murió, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso significa que su obra fue eficaz, que la muerte venció la muerte, que la muerte de Cristo destruyó la muerte eterna, que la obra es eficaz, que la expiación es eficaz, que la muerte de Cristo venció al diablo, venció al mal, quitó la muerte eterna. Cristo realmente pagó y salvó a aquellos que vino a salvar, y Él resucitó porque Él es las primicias de una nueva humanidad. El pecador tiene que escuchar que esta humanidad presente va a ser destruida, esta humanidad presente va a ser condenada y solo va a subsistir eternamente en bienaventuranza y vida eterna una nueva humanidad, la cual es la que Cristo vino a rescatar. Y todo esto conforme a las Escrituras. Noten cómo Pablo repite conforme a las Escrituras, porque esto es parte de un plan eterno. Esta forma de entender el Evangelio en 1 Corintios 15 del 1 al 4 es abreviada. Pero para poder, digamos, mejorar nuestras ideas o ampliar nuestras ideas para compartir con otro ser humano, nosotros vamos a colocar 4 palabras en nuestra mente a fin de ir adiestrando a nuestra mente para el evangelismo. La mayoría de nosotros no tenemos una mente adiestrada para el evangelismo, y cuando nos enfrentamos a la necesidad de evangelizar estamos espantados sin saber qué decir. Eso es porque no hemos entrenado nuestra mente para el evangelismo. Necesitamos colocar la palabra de Dios en nuestra mente de tal manera que ella, al momento de enfrentarse a la necesidad del acto evangelístico, el mensaje salga automáticamente. Pastor, es que yo no evangelizo porque es que yo no sé qué decir. ¿Por qué no sabes qué decir? Porque no has entrenado vuestra mente. 1 Corintios 15 del 1 al 4 nos da un bosquejo para que nosotros pongamos 4 palabras en nuestra mente. Si nosotros colocamos estas 4 palabras en nuestra mente y las mantenemos ahí bien grabadas, cuando nos dé Dios la ocasión de evangelizar, vamos a hacerlo bien. Las 4 palabras son Dios, pecado, Jesucristo. Bueno, no son 4 palabras, pero son 4 cosas: arrepentimiento y fe. Dios, pecado, Jesucristo y arrepentimiento y fe. Esas son las 4 líneas de pensamiento que yo debo manejar en todo acto evangelístico. Dios, pecado, Jesucristo y arrepentimiento y fe. El evangelio es un mensaje bíblico acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo y un llamado al arrepentimiento y fe. Entonces, 4 palabras, 4 cosas o 4 ideas, 5 palabras, 4 cosas: Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Todos a una voz, cuando yo cuente 3, las 4 palabras. 1, 2, 3. Exacto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, prepara mi mente para el evangelismo. Cuando yo me encuentre con una persona para evangelizar, yo tengo que abrirme camino para poder tener un diálogo solemne con él, como quien dice, tengo que romper el hielo, y cuando esa persona esté dispuesta a escucharme, tengo que empezar hablándole acerca de Dios. Dios es tu creador y será tu juez. Luego tengo que hablarle acerca del pecado. Tú has pecado, has violado la ley de Dios muchísimas veces, vas a ir a un infierno eterno, pero hay una vía de escape. Jesucristo murió en la cruz como un sustituto para librar a los pecadores, y lo que Él quiere que hagas en este momento para poder librarte de una condenación segura es que te arrepientas y creas en Él. Mire, ya los evangelicé a todos, ya todos me quedaron evangelizados por el día de hoy, y no me demoré ni 2 minutos. Si mi mente
tiene esas 4 líneas de pensamiento bien grabaditas y ellas me salen automáticamente, no importa qué sentido quiera darle el pecador a la conversación. Cuando uno comienza a evangelizar a una persona, de pronto le entra una inquietud porque ¿qué pasará con los indios que viven en la Patagonia que nunca escucharon el evangelio? Y entonces ya yo no sé ya no sé cómo seguir, ya me queda bloqueado. No, Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Que los indios de la Patagonia, Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Que si hay extraterrestres, Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Que si ya viene el fin del mundo, Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. ¿Entienden? 1, 2, 3. Ese es el evangelio. Muy bien, vamos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué y quiénes deben practicar el evangelismo? ¿Por qué y quiénes deben practicar el evangelismo? Nosotros, los creyentes, debemos practicar el evangelismo porque es un mandato de nuestro Señor. Debemos practicar el evangelismo porque es un mandato de nuestro Señor. Vayamos a Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dios, pecado, Jesucristo y arrepentimiento y fe, ¿sí o no? Mateo 28. Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Del 18 al 20. Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Mateo 28, del 18 al 20. Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Deberíamos inventar una canción que tenga esos 4 puntos. Mateo 28, del 18 al 20. Dios, pecado, Jesucristo, arrepentimiento y fe. Miren qué tan fácil. ¿Hay niños aquí? A ver los niños. ¿Dónde están los niños? Niños, ¿cómo es? ¿Vio que también? ¿Que también lo hace? Está listo para evangelizar. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque es un mandato de nuestro Señor. Mateo 28, 18. Y Jesús, esto es Jesús resucitado, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje sencillísimo, es un pasaje muy sencillo, vemos 3 cosas: la autoridad del Señor Jesús, el mandato del Señor Jesús y la promesa del Señor Jesús resucitado. La autoridad del Señor Jesús en el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo el hombre, antes de morir en la cruz y mientras vivió sobre la faz de la tierra, Él no tuvo esta potestad. Él no tuvo esta autoridad. Esta autoridad se le concedió como premio, como recompensa por la obra perfecta de expiación que Él realizó. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, la resurrección es un símbolo de su victoria. Resucita, asciende a los cielos y es coronado. Resurrección, ascensión y coronación. Y cuando Jesús es coronado, oigan, otra vez, Jesús el hombre recibe toda autoridad en los cielos y la tierra. El Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, de ángeles, de humanos y de toda la creación. Él tiene toda autoridad. ¿Y cuál es el primer mandato que ejerce como rey? A veces cuando hay una campaña presidencial y hay unos candidatos a la presidencia, les preguntan a esos candidatos: si usted fuera elegido presidente, ¿qué sería lo primero que hace al otro día cuando está en su posición como presidente? ¿Cuál sería la primera orden de su gobierno? Bueno, la primera orden del gobierno de Jesucristo fue que, teniendo Él la autoridad para hacerlo, vayamos por toda la tierra haciendo discípulos de Cristo y bautizándolos en el nombre del Dios Trino.
Entonces tenemos primero la autoridad que le es conferida a Jesús el hombre. En segundo lugar, el mandato. El mandato es ir. Ir es una voz activa. Nosotros debemos ir. Es un imperativo. Ir. Ir. Nosotros debemos ir. Debemos ir a otros seres humanos sobre toda la faz de la tierra. ¿Y a qué tenemos que ir donde ellos? A hacerlos o a tratar de hacerlos discípulos de Cristo. Y lo primero que convierte a un ser humano incrédulo, malo, pagano, alejado de Dios, enemigo de Dios, en un discípulo de Jesucristo es la declaración del Evangelio. Así que yo tengo que ir y declararle a esa persona, como vimos hace un momento, el mensaje acerca de Dios, de su pecado, de Jesucristo, y llamarlo al arrepentimiento y fe. Y si esa persona se arrepiente y cree, yo debo bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseguida debo enseñarle las doctrinas del cristianismo para que él aprenda a vivir con un discípulo, como un discípulo de Cristo. Entonces, primero la autoridad de Cristo, segundo el mandato de Cristo, y esa labor tan difícil. ¿Quién puede convertir a otro ser humano en un discípulo de Jesucristo? Solo el Espíritu de Dios. Solo Dios puede convertir a un ser humano en un discípulo de Jesús. Y todos los obstáculos que vamos a tener y dificultades que vamos a tener, el Señor Jesús nos da una promesa y Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que será el tiempo en que ya no habrá más forma de evangelizar. Hasta el fin del mundo debemos evangelizar. Yo estoy con vosotros ayudándoles para que ustedes cumplan esa labor. Yo conozco sus dificultades, yo conozco sus miedos, yo conozco sus incapacidades, pero yo estoy con ustedes. Hagan lo que yo les digo y yo voy a estar con ustedes. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque es un mandato del Señor Jesús. Pero no debemos hacerlo como una obligación. No debemos hacerlo como una carga pesada, no. Nosotros debemos evangelizar como el resultado de amar a Cristo. Cuando nosotros tenemos una intimidad deleitosa con Cristo, esa intimidad que nosotros tenemos con Cristo nos va a llevar a evangelizar. El evangelismo es el resultado de tener intimidad deleitosa con Cristo, la cual genera una nueva vida. Hermanos, cuando ustedes están en la mañana en su tiempo devocional orando y leyendo las Escrituras, ustedes tienen una intimidad deleitosa con Jesús. Y en esa intimidad deleitosa con Jesús van a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando se levantan de tener esa intimidad deleitosa con Jesús, llenos del Espíritu Santo, eso los va a llevar a evangelizar, y ese evangelismo, según la gracia soberana de Dios, va a producir una nueva vida. Repito, relaciones íntimas con Jesús producen evangelismo, y el evangelismo va a producir una nueva vida. Y aquí volvemos al gran símbolo que es el matrimonio. Las relaciones íntimas entre los esposos, ¿qué deben producir? Una nueva vida, es decir, un bebé. Los esposos tienen relaciones íntimas y como resultado de esas relaciones íntimas va a venir una nueva vida, va a venir un bebé. Así sucede con nosotros los cristianos. Cuando nosotros tenemos relaciones íntimas, una relación íntima con Jesús, en oración, en lectura de la Escritura, tenemos la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a evangelizar, y ese evangelismo eventualmente va a producir una nueva vida, va a producir un bebé espiritual. Así que el evangelismo, a pesar de que es un mandato, no se debe realizar como una carga. No es una carga, no es una imposición, es el resultado natural de tener una relación íntima y deleitosa con Jesús. Ahora, ¿quiénes deben practicar el evangelismo? Y la respuesta que se debe deducir de todo lo que acabo de decir es todo su pueblo. ¿Quiénes deben practicar el evangelismo? Todo su pueblo. Vayamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8,
versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Obviamente esta es la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando uno lee Mateo 28, 18 al 20 y Lucas 24 o Marcos 16, que son pasajes que aluden a la gran comisión, daría la impresión de que la obligación de evangelizar y hacer discípulos es solo de los apóstoles. Pero aquí providencialmente en esta persecución, ¿quiénes quedan excluidos del panorama? Los apóstoles. En una gran persecución, todos fueron esparcidos, menos ¿quiénes? Los apóstoles. Así que esos todos que fueron esparcidos son los cristianos comunes y corrientes, no los que tienen dones especiales, no los que son profetas, no los que son apóstoles, no los que hacen milagros, sino los que son comunes y corrientes. Y este pasaje, aunque es un pasaje histórico, es una narrativa histórica, lo cual sabemos que la narrativa histórica no prescribe mandatos, pero lo que podemos ver aquí claramente es que todos los miembros de la iglesia primitiva estaban conscientes de que debían evangelizar. Y cuando ellos fueron perseguidos, tomaron la persecución como una oportunidad para evangelizar. Y eso nos muestra que estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, repito, usted ha tenido intimidad deleitosa con Cristo en el devocional, se ha llenado del Espíritu Santo en la lectura de la Escritura, para usted evangelizar es una cosa natural. No importa la situación que usted esté viviendo, lo importante es que donde usted esté y Dios lo lleve, todos debemos predicar el Evangelio, todos debemos proclamar la buena nueva. Entonces aquí vemos dos cosas en este pasaje. En primer lugar, que todos estaban convencidos, toda la iglesia, de que su deber era evangelizar y de que la labor más importante que harían era evangelizar, no importando lo que les sucediera. Y en segundo lugar vemos en este pasaje claramente la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo? En este pasaje vemos claramente que la llenura del Espíritu Santo produce que no importando la situación en que yo esté, no importo tanto yo ni cómo esté yo, sino que el evangelio sea predicado. Eso es llenura del Espíritu Santo. No importando tanto la dificultad, mi propia vida no es tan importante, ni mi propio bienestar, no importa que yo esté en este momento desplazado. Mire, estos hermanos de Hechos 8 sufrieron lo que hoy pudo haber sido un desplazamiento. Llegaron los paramilitares o llegaron los guerrilleros y los hicieron dejar su finca y se fueron desplazados a vivir a un barrio de invasión en los suburbios de Medellín. Y cuando llegaron allá, adivine qué llegaron a hacer. Armaron un ranchito, 4 tablas, un plástico, a dormir, y ese mismo día evangelizaron varios de los vecinos. Eso es llenura del Espíritu Santo. Eso es llenura del Espíritu Santo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, y hermano, todo cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, mi vida no importa tanto, importa el reino de Dios. Y lo más inmediato que yo puedo hacer por el reino de Dios es evangelizar a la persona que está a mi lado. Entonces, en este pasaje vemos esas dos cosas, que todos estaban conscientes de que era su deber evangelizar y de que todos poseían una preciosa llenura del Espíritu Santo. Por tanto, la respuesta a por qué y quiénes deben practicar el evangelismo es: todos debemos practicar el evangelismo porque es un mandato del Señor y porque lo hacemos con gozo y alegría. Y ese todos incluye a las mujeres. Ese todos debemos practicar el evangelismo incluye a las mujeres.
Ya vimos en la exposición del pastor Julio en Juan capítulo 4 cómo el Señor Jesús convirtió a la mujer samaritana en el instrumento de un gran avivamiento en Samaria. Pero yo quiero en el día de hoy animar mucho más a las mujeres de nuestra congregación a que ellas se sientan una fuerza evangelística muy poderosa. Como quiera que sea, hermanas, que ustedes casi siempre son la mayoría en todas las iglesias de Cristo. En las iglesias del Señor Jesucristo hay más mujeres que hombres casi siempre. Y por eso ese todos incluye a las mujeres, y yo quiero hoy animar y reforzar a todas esas mujeres para que se consideren una gran fuerza evangelística dentro del pueblo de Dios. Hermanas, yo creo que sin ustedes jamás podremos hacer la obra del reino de Dios que el Señor quiere que hagamos. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión no puede ser cumplida sin la labor que ustedes deben hacer. Y yo creo que el Señor Jesucristo tiene detalles especiales para ustedes que les muestran el papel honroso y maravilloso que Él les ha dado en el evangelismo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 5 al 10. Mateo 28, del 5 al 10. Esto es el relato de la resurrección por Mateo. Dice Mateo 28, 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas, dad el evangelio a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos entonces este privilegio especial que Dios da a las mujeres de ser las primeras en conocer el evangelio. Las primeras en conocer el evangelio fueron ellas. Y las primeras comisionadas por el propio Jesús para anunciar el evangelio fueron ellas. Así que a partir de ese privilegio yo creo que el Señor tiene en las mujeres una fuerza evangelística extraordinaria. Hay otro pasaje bien interesante en Hechos capítulo 2. Vayan allá conmigo por favor, Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18. Dice, este es Pentecostés, la inauguración oficial de la iglesia cristiana en el derramamiento de Pentecostés. Dice Hechos 2, 17 y 18. Y en los postreros días, Pedro citando al profeta Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos varones y sobre mis siervas las damas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí es interesante ver cómo el Señor hace una discriminación que habitualmente Él no hace en las Escrituras. En las Escrituras la sola mención del varón incluye a toda su familia, o la sola mención del hombre incluye a toda la raza humana. Pero aquí hace una discriminación, una explicación, una aclaración de que serán sus hijos y sus hijas los que profetizarán, que serán sus siervos y sus siervas las que profetizarán, lo que muestra que las mujeres serán portadoras de esas buenas nuevas. Y es importante saber que la palabra profetizar en toda la Biblia no tiene tanto énfasis mayoritariamente en predecir el futuro. Profetizar en la Biblia no es mayoritariamente predecir el futuro, incluye predecir el futuro.
Pero profetizar mayoritariamente significa anunciar las verdades del reino de Dios. Eso significa profetizar. Y aquí se está diciendo que tanto los varones como las damas van a anunciar las verdades del reino de Dios. ¿Y cuál es la principal y la más esencial de todas esas verdades del reino de Dios, sino el Evangelio? Voy a leer para ustedes 1 Corintios 14, 23 al 25, y van a ver que profetizar es anunciar las verdades del reino de Dios y tiene que ver con actividad evangelística. 1 Corintios 14, 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pueden ver que profetizar tiene que ver con anunciar las verdades del Evangelio, y que esto le ha sido dado tanto al hombre como a la mujer. Así pues, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es para todos y también para las mujeres, y por tanto la llenura del Espíritu Santo produce el evangelismo. Todo el que pueda estar lleno del Espíritu Santo, todo ese inevitablemente va a evangelizar. Las mujeres entonces juegan un papel muy importante en el avance del reino de Dios. Solo con la participación de ellas lograremos el cumplimiento de la gran comisión. La mujer creyente es como Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer creyente también va a buscar y a salvar lo que se había perdido. La mujer creyente quiere hacer con otros lo que hicieron con ella, como enseña la regla de oro. La regla de oro dice: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, pero en un sentido positivo, la regla de oro enseña: haz a los otros lo mismo que hicieron contigo. Así que la mujer creyente hace con otros lo que hicieron con ella. La vieron en la miseria, la vieron en el pecado, la vieron rumbo al infierno y le hablaron el evangelio, y ella va y hace con otros lo mismo que hicieron con ella. Si la mujer creyente ve al pecador moribundo rumbo al infierno, ¿le negará la verdad de Dios? Eso no es ser su prójimo. Ser el prójimo del que me necesita es darle lo que él necesita, y ese prójimo necesita la salvación. Así que tanto el hombre como la mujer, al ver al pecador perdido rumbo al infierno, abrirán su boca para hablar del glorioso evangelio de Cristo, y así cumpliremos la gran comisión. Ahora, ¿tenemos todos la misma capacidad de evangelizar? No, no todos tenemos la misma capacidad de evangelizar. Hay algunos hermanos que tienen y hermanas que tienen más capacidad de evangelizar que otros. Pero ¿tenemos todos la misma responsabilidad de evangelizar? Sí, todos tenemos la misma responsabilidad de evangelizar. Y al evangelizar, nosotros debemos acompañar nuestro evangelismo de una vida coherente con el evangelio. Por eso decimos: deleítate en el evangelio, vive el evangelio y proclama el evangelio. Tu vida debe ser una muestra viviente de que el evangelio es verdadero, de que el evangelio transforma, cambia, da vida. Vive coherentemente. La religión verdadera, dice Santiago 1:27, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Mantente fuera del pecado, mantente lejos del mundo, mantente lejos de ese sistema de mentiras, mantente lejos de ese sistema de pecado, mantente lejos de ese sistema de deleite sin Dios, y tendrás un gran poder. Tu vida misma será un evangelismo viviente. Tu vida misma será una carta evangelística para los inconversos. Y viendo ellos tu vida, ellos te preguntarán: ¿por qué razón vives así? ¿Cuál es tu secreto? Y tú les podrás decir: mi secreto es Cristo, que murió en una cruz por mis pecados y resucitó de los muertos. Por eso, deleítate en el evangelio, vive el evangelio, y automáticamente proclamarás el evangelio en la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda como iglesia una nueva llenura para que todos comencemos a practicar el evangelismo.
Y ahora voy a ponerles, antes de terminar, una tarea. Una tarea. Ustedes durante esta semana van a orar por una persona para evangelizarla. Y van a orar para que puedan atreverse a evangelizarla. Van a orar por una persona para evangelizarla y van a orar para que puedan atreverse a evangelizarla. Esa va a ser la primera tarea por esta semana. La próxima semana la tarea se hará más complicada y cada vez más complicada hasta que Dios nos entrene para ser mejores en el evangelismo de lo que hemos sido hasta ahora.